Este no es solamente un día más, es un día que se aparta para pensarlo mejor. Cuando todo parece oscuro y sin propósito en medio de la pandemia mundial y otros problemas, nos reunimos virtualmente para oír del amor de Dios. En este medio de comunicación oiremos su palabra y nos renovaremos en fe y la bendición celestial. Le invitamos a hacer de esto una visita al templo virtual. Nos inclinamos ante tu santa presencia, amado Dios, para expresar nuestra alabanza, adorando lo que tú eres, el Rey de Gloria, el Señor de Señores. Queremos poner en tus manos lo que será esta predicación y esperamos en ti, oh Dios, de que quienes van a escuchar o a ver van a ser bendecidos también. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a hablar de las parábolas y el juicio de las naciones, viendo el capítulo 25 del Evangelio según Mateo. Estamos ya en los tramos finales del Evangelio de Mateo. El domingo anterior a este, el hermano Alejandro nos introdujo en un tema que para muchos llega a ser terrorífico, porque el Señor Jesús informó de las señales del fin de los tiempos, lo que incluye de inmediato la venida del Hijo del Hombre, o sea, la segunda venida del Señor Jesucristo, asunto que solo está en la divina voluntad de nuestro Altísimo Dios. El temor de los creyentes se acrecienta cuando se habla de esto, especialmente en el caso de personas de fe que están en pecado, desobedeciendo lo que saben respecto al castigo eterno. Y a medida que pasa el tiempo, tenemos que sostenernos en la misericordia de Dios, acercándonos a ver y cumplir lo que la palabra bíblica nos enseña. Para no temer lo que serán las señales del fin, hay que confiar con plena fe y verdadera entrega de amor al Señor. La esperanza que emana del cielo para todos los que aman y sirven a Dios, sinceramente significan salud espiritual y paz cotidiana. Lo que tenemos para esta tarde entonces considera dos parábolas, la de las 10 vírgenes y la de los talentos. Y vamos a finalizar con las instrucciones del Señor Jesús sobre el juicio de las naciones. Como de costumbre entonces les invito a que busquen sus Biblias, ábrala allí en el capítulo 25 del Evangelio de Mateo. Y allí está entonces lo inicial con el ejemplo de las 10 vírgenes. Mateo 25, 1 al 13. Vamos a leerlo. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: «Aquí viene el esposo, salid a recibirle». Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: «Dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan». Mas las prudentes respondieron diciendo: «Para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas». Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: «Señor, Señor, ábrenos». Mas él respondiendo dijo: «De cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir». Amén. Jesús dio muchas enseñanzas a sus discípulos y las personas que lo oían cuando hacían por ahí algún alto de descanso. Y también en las reuniones precisas para lo que iba a entregar. Siempre su intención era preparar a sus seguidores a los que habrían de quedar después de su regreso a los cielos. El capítulo que se dio el domingo pasado se inició en el Monte de los Olivos y continúa con la palabra que vamos a entregar hoy día. Jesús continúa manifestando los finales del mundo que ha llegado a extremos inauditos de maldad, pero dice que los que perseveren hasta el fin, ellos serán salvos. Que hay falsos profetas que dicen ser el Cristo, guerras de todo tipo, pestes, hambres, terremotos en todos lugares. ¿Se da cuenta usted?
Esto está pasando en el mundo. Por eso proclamamos que Jesucristo ya se aproxima, que debemos estar preparados para cuando Él venga por su iglesia. Y le pregunto, ¿está usted preparado? ¿Y usted, hermana, está preparada? Sin miedo, con la fortaleza de la fe que tenemos en el Señor, esperamos su venida. Las señales del fin no son para esconderse, porque no habrá lugar que el Señor no ubique y conozca. Los discípulos se preocuparon, le consultaron cuándo va a suceder lo que dijo. Y después de darle las señales del fin y de la venida del Hijo del Hombre, Jesús les presentó una parábola, un ejemplo del reino de los cielos que sería igual a 10 mujeres vírgenes que tomaron sus lámparas esperando la llegada del esposo. Tal vez usted se esté preguntando, ¿por qué Jesús da un ejemplo de poligamia? Un varón esposo esperado por 10 mujeres vírgenes. Y esto porque en el primer siglo no era una costumbre judía. La historia de Salomón y de las 1000 mujeres que tuvo coleccionadas como esposas y concubinas eran una extremada exageración que perjudicó la honra y la historia de Salomón. Y el rey Herodes, en tiempos terrenales de Jesús, llegó a tener 300 mujeres esposas y concubinas. Fue un escándalo para los habitantes de Jerusalén y Judá, que no compartían esa forma de vivir. Y si Jesús tomó esta parábola de manera tan poco aceptable al judaísmo, fue tal vez para que la tomaran como un cargo más para los religiosos que lo atacaban. Bueno, no sabemos exactamente si hubo en esta parábola algo más que afectar a los escribas y los fariseos. Pero lo importante es que el matrimonio es muy serio en el judaísmo, porque lo estableció Dios. Su principal motivo es la gestación de hijos. Y la ley judía tiene 2 actos. El erusin, que es la santificación en la ceremonia de los esponsales, y el kiddushin, que es la unificación de esposo y esposa. La parábola tiene como personajes 10 mujeres vírgenes que tomaban una lámpara encendida para recibir al esposo. Cada una de ellas prendería fuego a la lámpara al momento de la llegada del hombre, pero el problema que se produjo a unas del grupo fue que no tenían aceite para sus lámparas en el momento de la aparición del esposo. 5 de ellas cayeron en el descuido de no comprarlo y las otras 5 estaban preparadas con el aceite. El grupo se durmió y a medianoche se oyó el clamor de la llegada del esposo. Las mujeres inmediatamente deberían salir con sus lámparas encendidas. Las insensatas que no buscaron aceite a tiempo se espantaron porque sabían que serían rechazadas por el esposo. Habían rogado ya a sus compañeras que les convidaran de lo que ellas tenían, pero éstas no quisieron porque les faltaría a ellas y se arriesgaban a ser castigadas. Las insensatas salieron corriendo a buscar el aceite, pero el esposo ya llegaba en ese momento y las dejó fuera de la casa. La puerta quedó cerrada y lloraban, pidiendo que se les abriera, pero él las rechazó diciendo que no las conocía. El versículo 25-13 es definitivo como lección. Dice allí, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Y ese es el tema importante. Cristo viene pronto. La parábola enseña con claridad esto. Es palabra de Dios proclamada en la voz del pueblo cristiano. Las señales del fin que están viendo en todo el mundo. ¿Será esta generación la de las lámparas apagadas? La insensatez que aplasta a la población en la tierra es copia de las mujeres de la parábola. No quieren prepararse. Es una simbología que Jesús presentó como ejemplo que todos deberían entender. Cristo está a la puerta de su llegada a este mundo. La fe que encontramos en la Biblia nos prepara justamente para tener nuestras lámparas con el aceite de la gracia y el amor divinos. Los que no creen representan a esas 5 mujeres insensatas. En especial, hablo a personas que dicen que creen y conocen la palabra de Dios, pero que no tienen aceite para encender sus lámparas. Saben dónde está el aceite, pero se dejan estar y pierden el encuentro maravilloso de acceder a la vida eterna. Sigamos ahora con
finanzas espirituales, Mateo 25, versículos 14 al 30. Parábola de los talentos. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y le entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos y a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Y después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tiene, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido los 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eras hombre duro, que ciega donde no sembraste y recoge donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, estad en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Amén. La parábola de los talentos no fue puesta como enseñanza de sabiduría terrenal, como si Jesús estuviera enseñando sobre las capacidades y las habilidades que podemos alcanzar en esta tierra. Pero no es así. El talento que menciona aquí el Señor es valor en dinero. El ejemplo que Jesús da para entender cómo cuidar y hacer crecer la vida espiritual. El origen de este valor financiero es Babilonia y se usó mucho en mercados navieros del mar Mediterráneo, especialmente en la Grecia helenística y en las famosas guerras púnicas. Se informa que en el Antiguo Testamento 1 talento equivalía a unos 34 kilos de plata. Jesús hablaba de bastante dinero con esta parábola, dinero que él no portaba. Pero ese valioso metal en el Nuevo Testamento era de unos 6.000 dracmas, un costo de 21.600 gramos de plata. Pero lo menciona como enseñanza destinada a valorizar la obra de servicio y fidelidad cristianos. La parábola comienza con un hombre rico que entregó sus bienes a algunos de sus siervos, pidiendo mantener y hacer crecer la fortuna del amo. 3 de estos recibieron dinero importante que deberían cuidar para darle al dueño ganancias cuando regresara. Uno de ellos recibió los 5 talentos, otro 2 y el tercero 1. Los 2 primeros negociaron atinadamente, doblaron la ganancia del dinero que manejaron y entregaron a su amo un muy buen resultado. Y él les dice, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. En cambio, el que recibió 1 talento escondió ese dinero, devolvió la misma cantidad, disculpándose que por miedo al mal carácter de su amo enterró el talento para que nadie lo robara. El dueño del dinero se enojó, lo trató de malo y negligente y le dijo que debería haber dado el dinero a los banqueros, pero que por su mala gestión no recibió ni siquiera los intereses del dinero. El talento perdido fue dado al que ganó los 10 talentos. Y Jesús puso el broche a la parábola diciendo que al que tiene le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echado en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Esta en realidad es la parábola de la mayordomía cristiana.
Jesús no estaba dando conferencias bancarias, no estaba enseñando a ganar dinero a los discípulos. Aquí hay algo que ningún hijo de Dios, que ningún hermano que fiel al Señor debe olvidar. Todos nosotros somos responsables de proclamar el Evangelio, de sostener la iglesia de Cristo. Y conforme a las capacidades, a los dones que Dios otorga, tenemos que ser acuciosos y fieles en el servicio que nos corresponde hacer. La formación de la iglesia cristiana surge de estas palabras que responsabilizan a los creyentes que deben obedecer los mandamientos divinos. El Señor Jesús aplica su autoridad ordenando a quienes estamos en la fe y el amor de Dios a una entrega de servicio que se tiene que realizar en la congregación, conforme a los dones y a la buena voluntad de cada uno. Cuidar y mantener a la iglesia es disposición determinada por el Señor, porque a través de ella se lleva a cabo la proclamación del Evangelio, como es también la vida fraternal que unifica y prepara a los hermanos para entender la palabra de Dios, aspecto indispensable para cumplir las ordenanzas bíblicas. La parábola de los talentos establece a través de la enseñanza de Jesús la consolidación y sustentación de la iglesia mediante los recursos que aporta cada miembro de ella. Vamos a los versículos 31 al 46. De la reunión mundial vamos a hablar ahora. El juicio de las naciones. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, sediento o te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Amén. Esta reunión mundial será mucho más que una reunión de las Naciones Unidas, donde se convoca a los líderes mundiales. Y mucho más, porque serán muchedumbres sin numeración acotada, creyentes de todo el mundo que serán arrebatados y colocados bajo la autoridad del Señor. La cita programada por Dios no establece fecha previa y es conocida solamente en el reino de los cielos. Los pronósticos terrenales han fallado en diferentes tiempos que se profetizaron, causando decepción e inseguridad a los que creyeron tener la revelación divina. Es grandioso este discurso de Jesús, señalando su nueva venida en gloria con el ejército espiritual de ángeles que estarán con él, sentado en su trono de gloria. Serán reunidas todas las naciones, y allí el Señor pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos, los perdidos, a su izquierda. Su voz será escuchada hasta por los sordos de peor condición. Nadie preguntará qué fue lo que dijo, y dirá él: venid, benditos de mi Padre,
y heredarán el reino que les he preparado desde la fundación del mundo, porque justos han sido mostrando misericordia por las personas que han sufrido hambre, sed, soledad, encarcelamiento injusto y enfermedades. El rey les explicará que todo lo que hicieron por amor de Dios a los desvalidos, a los más pequeños, es como si lo hubieran hecho para el mismo Señor Jesús. A mí lo hicisteis, dice él. Lo terrible es lo que oirán los que estarán en la izquierda, a los que apartará de su lado, a los malditos que irán al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Todo esto debido al daño cometido contra los pequeños que van al lado del Señor. Es lapidaria la sanción de Dios para aquellos que no han querido respetar lo dispuesto por Él, porque irán al castigo eterno, mientras que los justos estarán en el reino de los cielos, en la morada que el Señor nos prepara. La autoridad y el poder de Cristo se impondrá sobre toda situación, rodeado por los ángeles de Dios, y como juez llamará a los benditos del Padre, expulsando a los que vivieron para gustar de lo material, para los que creen gozar la vida en la tierra, negándose a morar en el reino celestial, condenándose por su propia decisión. Los tiempos se acortan. El pueblo cristiano tiene que entender que estamos en la inminente prontitud de la venida del Señor. El reino de Dios existe, pero a Dios no se le llama rey. No, Dios es un padre de familia que ordena obediencia, el papá de los cielos, el dueño y señor de todo lo que existe. Todos los que creen en su nombre reciben la potestad de ser hechos de Dios. Hijos de Dios, dice Juan 1:12. Somos sus hijos y tenemos que mantenernos bajo su señoría y misericordia. Cristo Jesús vino a esta tierra enviado por el Padre para abrirnos el camino de la salvación eterna. Ruego a Dios que usted que está oyendo esto sepa que Dios le ama, que espera que se arrepienta de sus pecados, orando en el nombre de Jesús por el perdón y la salvación que le dará la morada eterna en el reino de los cielos. Y si usted ya es creyente, si usted entiende esto, ya es parte de los redimidos y tiene que mantenerse en la gracia y la misericordia del Señor. Tiene que seguir creciendo espiritualmente. Tiene que orar cada día por su familia, por la hermandad de la iglesia, por el país, por el mundo, orando por todo lo que sucede en nuestro Chile y en todo este universo. Les pido que me acompañen para orar ahora. Bendito Dios, oramos por la Iglesia Cristiana de Chile. Llamamos a los hermanos en la fe a hacer llegar a la Asamblea Constituyente nuestra posición de considerar el principio de los derechos humanos, la libertad de conciencia sin discriminación, respetando la autoridad de los padres sobre los hijos y la libertad de culto para los creyentes en Dios. Amado Dios, la Iglesia sepa hacer lo que corresponde. Envíen allí a la Constitución aquello que se está programando para que tomen en cuenta la necesidad que tiene el pueblo cristiano de seguir sirviendo en su obra. Oramos también por los enfermos, por los problemas económicos que están afectando al pueblo y a la hermandad de las iglesias cristianas. En las diferentes congregaciones, bendito Dios, tenemos a nuestro Jorge Diegues, un querido hermano que ha partido ya de esta tierra. La semana pasada ya le llevamos para que pudiera ir al Campo Santo. Oramos por su familia y oramos por todos aquellos nuestros hermanos que han perdido a sus deudos. Los encomendamos en tus manos también, bendito Dios. Y oramos también por la situación apremiante de los migrantes que necesitan un lugar digno para trabajar y vivir. Es necesario, amado Dios. Ayúdanos también para poder servir en esto. Allá en el norte, en las iglesias bautistas, están recibiendo migrantes, están ayudando, por lo menos con la alimentación, en los pasos primeros para que ellos puedan establecerse. Por eso los encomendamos en tus manos y te agradecemos lo que tú, Señor, nos permites hacer. Oh Dios del cielo, oramos en el nombre de Cristo, nuestro amado Salvador.
Y termino con el Salmo 112, 1 y 2. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. La generación de los rectos será bendita. Dios les bendiga. Las calles solas están, los trabajos están quietos, terminó el cosechar, los aviones van sin rumbo y no hay nadie en el control, todo queda suspendido al entrar del gran rey. El rey ya viene, oh, el rey ya viene, ya se escuchan las trompetas y su rostro veo ya. El rey ya viene, oh, el rey ya viene, gloria a Dios, Él viene por mí. El rey ya viene, oh, el rey ya viene, ya se escuchan las trompetas y su rostro veo ya. El rey ya viene, oh, el rey ya viene, gloria a Dios, Él viene por mí. Viene por mí. Él su promesa cumplirá. Él vendrá en gloria y majestad. A Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria por lo que hizo por mí con sus